¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una edición especial de su programa Verdadera Justicia, desde el canal GB Latam TV, que es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Por razones de fuerza mayor no se pudo realizar el programa desde el estudio, pero sin embargo estamos aquí y esperamos llevarles con nuestra humilde visión lo que está pasando en Medio Oriente principalmente. Me acompaña en esta oportunidad, como ustedes pueden ver, la investigadora y comunicadora María Cecilia Bartolín. ¿Cómo está, María Cecilia? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz. Es difícil, la verdad, por lo que está pasando, que es grave y que nuevamente nos pone al borde de una guerra mucho mayor, mundial y posiblemente nuclear también. Claudio. Bueno, tal como lo veníamos anticipando, no porque seamos adivinos ni mucho menos, sino porque nos hemos ido informando permanentemente de lo que está pasando desde hace años. Entonces, y tenemos el apoyo siempre de los mensajeros del cielo. Entonces, podíamos, como muchos otros analistas, nosotros no somos analistas, pero somos servidores y comunicadores solamente, pero se había anticipado por esta vía de que era inminente la guerra. De hecho, el programa pasado decíamos, inminente guerra en Medio Oriente. O sea, bueno, la inminente guerra llegó y hoy día, en la madrugada del día de hoy, Israel y Estados Unidos bombardearon Irán en un momento en que estaban en negociaciones. En Omán había negociaciones, de hecho, María Cecilia lo puede decir mejor, pero las declaraciones del embajador de Omán o del canciller de Omán eran casi alentadoras, digamos. La verdad es que nosotros no teníamos mucha fe, pero por lo que se decía estaban en negociaciones. Entonces, por segunda vez, tanto Israel como Irán engañan a Irán y lo atacan durante las negociaciones. Adelante, María Cecilia. Sí, lamentablemente, como tú bien mencionas, aquí no hay una guerra declarada, porque mientras están en conversaciones de paz, y aclaremos, estas conversaciones de paz no tienen que ver con que Irán esté agrediendo a nadie. Son conversaciones para imponerle a Irán un tratado, un nuevo tratado. Recordemos que Donald Trump en su primer mandato se retiró del tratado que había logrado Obama con otros países europeos y con Irán para que la Casa Blanca lo amplificó. Es un video en el cual aparece hablando y dice lo siguiente: permitiera la revisión permanente de lo que estaba haciendo respecto del tema nuclear, que Irán lo ha dicho una y mil veces, que es para fines médicos y fines de electricidad. Ahora bien, cuando estaban en conversaciones, además, Estados Unidos, a instancias de Israel, por supuesto, porque recordemos que Estados Unidos hace lo que Israel le dice, pidió también que se eliminaran todos los misiles, de alguna manera que Irán se desarmara. Pero sabemos lo que pasa, o lo que ha pasado con países que se han desarmado, que no tienen bombas atómicas, donde Estados Unidos ingresa, los destruye, se queda con los recursos naturales y sigue adelante. Lo hizo con Irak, lo hizo con Libia, lo hizo en Afganistán, a pesar de que de 20 años después salió con la cola entre las piernas, ¿no? Se retiró de Afganistán y dejó a los talibanes mucho más poderosos de lo que estaban cuando ellos llegaron. Siria. Entonces,
Aquí no hay una necesidad de que Irán sea aquí Irán jamás ha sido el agresor. Aquí los que han sido agresores siempre han sido Israel, y Estados Unidos lamentablemente hace lo que Israel le dice. Ahora, hay que recordar que Donald Trump acaba, antes de bombardear o durante el bombardeo, sale a dar una conferencia de prensa que es prácticamente una locura, porque habla de que Estados Unidos está atacando a Irán por la posibilidad de que Irán ataque a Estados Unidos, que ya es plantear una locura, pero se remonta a las agresiones o a las guerras que ha tenido Estados Unidos desde siempre, y habla de la violencia de parte de Irán. Justifica de alguna manera esta agresión con cosas que han pasado 50 años hasta ahora. No hay justificación. En realidad es tratar de salir a decirle al pueblo estadounidense por qué está haciendo esto. Y ojo, lo está haciendo sin la consulta al Congreso, que eso ya es grave porque es faltar a la Constitución de su propio país. Y luego sale a dar una segunda conferencia de prensa donde dice que Irán iba a intervenir en las elecciones de este año y que preventivamente lo están atacando para que no intervenga las elecciones y haga perder a Donald Trump. Entonces, de alguna manera está justificando esto por la idea que tiene Donald Trump de que van a intervenir en las elecciones, como en algún momento también acusó a Rusia de intervenir en las elecciones norteamericanas. Esto es una locura. En realidad lo que está haciendo Estados Unidos es seguir las órdenes de Israel. Israel quiere que Irán desaparezca. Llama en esta elocuencia que hace Donald Trump al pueblo a quedarse en sus casas, y cuando ellos terminen con el régimen, ¿no? Salgan y ellos se hagan cargo que van a ser respetados, van a ser protegidos por Estados Unidos al pueblo iraní, y que ellos tomen el control del gobierno. Han estado atacando, se supone que es una acción preventiva, pero lanzaron más de 100 misiles en el primer bombardeo, y no están solamente atacando instalaciones militares, como sí lo ha estado haciendo en respuesta Irán, que ha estado atacando prácticamente todas, salvo Turquía y salvo de otro país árabe. Irán está atacando las bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Las está atacando todas. Recordemos que los países árabes se habían comprometido con Irán en que no iban a permitir usar su espacio aéreo para que fuera atacado Irán. Sin embargo, Jordania, Arabia Saudita y otros países lo han permitido. Por lo tanto, Irán dijo, todo aquel que facilite el que Irán sea atacado por Estados Unidos e Israel van a ser blancos legítimos. Ahora Irán está atacando bases militares estadounidenses y por supuesto está atacando Israel también. Pero Israel y Estados Unidos están atacando la capital indiscriminadamente. Además de edificios gubernamentales y otras cosas, están atacando a la población civil. Atacaron una escuela y mataron a más de 50 niñas. Y eso no es un blanco militar. Lo que quiere Israel es hacer desaparecer Irán porque tiene en su cabeza el gran Israel. Irán es la piedra de tope allí. Ese es el problema. Claudio. Bueno, como tú bien decías,
Irán advirtió a los países que tienen bases norteamericanas de que no prestaran sus terrenos para desde allí se desarrollaran ataques hacia Irán. Jordania, que había dicho que no, está lleno de aviones norteamericanos y eso gracias a la ayuda satelital de China. Lo detectaron. Ahora, en el caso de Qatar y de Kuwait y Emiratos Árabes pasa lo mismo. Entonces, los países dicen una cosa, pero en realidad el poder de Israel y Estados Unidos parece que puede un poco más. Entonces, Irán, en esta oportunidad, sin miramiento, está atacando todas las bases norteamericanas que hay a su alrededor. Recordemos que Estados Unidos tiene un portaaviones que es el almirante Simpson, que está ahí en la zona del Golfo Pérsico. Y el otro que estuvo ahí es el Gerald Ford, el gran portaaviones Gerald Ford que estuvo y se lució en su misión en el Caribe, que culminó con la salida y el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro de Venezuela. Pero este portaaviones está en Haifa. Algunas versiones dicen que está para apoyar a Israel, pero otras versiones y muchas otras versiones dicen que colapsó todo el sistema de alcantarillado del barco, provocado por los mismos marinos, porque están cansados de guerra y que no descansan y quieren irse seguramente para su casa. Esos soldados parece que no están muy aptos para la guerra, quieren ya descansar. No tienen a lo mejor la convicción y la pasión que tiene la Guardia Revolucionaria iraní para la guerra. Entonces, ese escenario podría ser importantísimo si es que eso es verdad, de que y determinante, diría yo, para el resultado de esta cruzada militar que emprendió unilateralmente Israel y Estados Unidos una vez más durante, y cobardemente diría yo, durante las negociaciones que se llevaban a cabo en Omán. María Cecilia. Sí, ahora recordar que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, quien era el que estaba llevando adelante las conversaciones, recordemos que conversaba con una delegación y luego con otra, fue a Estados Unidos y le hicieron una entrevista en una de las televisoras más vistas en todo el país. Y en ella, el representante de Omán dice que Irán había cedido en muchas cosas y que había una ventana muy abierta a llegar a un acuerdo que fuera beneficioso para ambas partes. Irán estaba cediendo, no por supuesto en el tema de eliminar sus misiles, porque si no sería el término de Irán, lo tiene claro, pero sí en reducir o en mantener, deshacerse del uranio empobrecido que tiene y dejar solamente lo necesario para el tema médico y el tema de electricidad, que es lo que necesita Irán. Había cedido en eso. Entonces, el embajador de Relaciones Exteriores de Omán decía que había una posibilidad real y clara de llegar a un acuerdo. Y cuando él sale en esta entrevista a decir esto, Estados Unidos e Israel, una vez más de manera traicionera, atacan a Irán. Y ojo, no solamente están atacando, como lamentablemente un Estado genocida puede hacerlo, no solamente están atacando instalaciones militares o edificios gubernamentales para descabezar precisamente al
al ayatollah, asesinar al ayatollah o asesinar a los altos mandos. Están indiscriminadamente bombardeando civiles. Lo hemos visto en Gaza. Israel es una entidad criminal, genocida, sionista, que no tiene respeto por los derechos humanos. Simplemente no les interesa. De acuerdo a la ideología del sionismo, todos los demás que no son sionistas y judíos de primera clase, porque dentro de Israel también hay clases, ¿no? Todo el resto de nosotros somos poco menos que animales, como ellos le llaman, goyim. No contamos como personas, como seres humanos. Por tanto, no les interesa eliminarnos. Y es lo que están haciendo en Irán. Están bombardeando indiscriminadamente, no solamente bases militares, no solamente edificios institucionales, sino que están bombardeando población civil. ¿Qué es lo que han hecho en Líbano, en Siria y en otros países? O sea, no es nuevo esto que están haciendo. Y una vez más, Estados Unidos e Israel, especialmente Estados Unidos, que es quien llamó a Irán a conversaciones de paz y todo lo demás. Bueno, lamentablemente muestra Estados Unidos que no puede y no es un Estado confiable. Porque no se puede confiar en lo que dice, porque mientras están en conversaciones de paz, ataca. Es segunda vez que pasa. Y lo otro es la postura lamentable, porque verdaderamente lamentable, y una vez más uno se pregunta, ¿para qué existen estas instituciones como la ONU y como organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que salen a decir, no, es que hay que calmar, es que Irán tiene que ser mesurado en su respuesta? Perdón, está siendo atacado. Si un país cualquiera lo atacan mientras están en conversaciones de paz, tiene todo el derecho, de acuerdo a la legislación internacional, en defenderse. Todo el derecho de defenderse. Aquí están llamando a la mesura a Irán. ¿Y por qué no llaman a la mesura a Israel y Estados Unidos? ¿Por qué no llaman a la mesura? Estados Unidos, Donald Trump en este caso, tiene que hacer todo esto porque tiene tal caos dentro de su país. No solamente con el tema del ICE, no solamente con el tema de los famosos archivos Epstein, sino que tiene un caos total, una economía que va en caída libre, en caída libre. El apoyo que tenía antes, cuando fue candidato y cuando salió electo, de la población latina en Estados Unidos, ha caído a menos del 39%. Ha caído, absolutamente ha caído. Entonces, hay aquí una razón puntual que tiene Estados Unidos, aparte de la obligación de hacerle caso a Israel, de que Irán tiene que desaparecer. O, bueno, ellos dicen que van a proteger al pueblo. Yo personalmente no les creo. Nunca han protegido ningún pueblo salvo el propio, y ni siquiera el propio, porque en Estados Unidos están al borde de una guerra civil con el tema de la extradición, la inmigración, estos arrestos ilegales que hacen. Entonces, no les interesa nada más que su propio bienestar. Y Estados Unidos viene en decadencia, pero está obligado a hacerle caso a Israel. Lamentablemente, no tiene muchas opciones. Israel manda y Estados Unidos obedece, y lo hemos visto. Ahora, respecto de lo que tú decías de este autosabotaje que hacen, si efectivamente es así, en el caso del portaaviones, ¿no? Que fueron los mismos soldados quienes bloquearon las cañerías y que tienen un problema
grave de salud ya, ¿no? Piensa tú, ¿por qué tiene que ir un norteamericano común y corriente? Porque son los hijos de la clase trabajadora los que van y los que son militares, ¿no? A morir en las guerras. ¿Por qué tienen que ir a morir por otro país que los mete en guerras? ¿Por qué? Y tienen razón en estar en contra. Aquí hay que recordar y hacer un poquito de historia. Estados Unidos es un país que tiene 226 años de creado y más de 200 años ha pasado en guerra. En cambio, Irán, que viene de los persas, son miles de años de creación. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí después de 50 o 100 años? Estados Unidos no. No tiene la resiliencia que tienen estos pueblos. No la tienen. Verdaderamente no la tienen. Claudio. Efectivamente. Recordemos, mis queridos auditores, algo que le hemos mencionado en otros programas anteriores, de que Irán no está solo. Todavía no han entrado en el escenario los principales aliados de Irán, que son Rusia, que tiene fronteras con Irán y que tiene un gran acuerdo estratégico con Irán, y China, que le compra el 80% del petróleo que sale de Irán, se lo lleva a China. Entonces, para China es un aliado estratégico, sin lugar a dudas. Y China no va a permitir, por ningún motivo, porque le afecta a sus intereses, que Irán caiga. De la misma forma que no va a permitir que le destruyan la ruta de la seda que pasa por Irán, que es una iniciativa económica que data de largos años y que se está recién materializando. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Aparte de eso, hay otros aliados, como Corea del Norte, que no deja de ser respetable, y también Pakistán, que recordemos, Pakistán tiene armas nucleares, y cuando Irán atacó a Israel hace 7 meses atrás, le ofreció su apoyo nuclear en la eventualidad de que Irán pueda ser atacado con un arma nuclear. Entonces, eso es algo que le contribuye, le pone un condimento importantísimo a este conflicto que está, es un conflicto que data de largo tiempo, que se venía gestando de hace mucho tiempo, pero en esta segunda incursión, hoy día ha empezado nuevamente una incursión militar de características similares a la que ocurrió hace 7 meses, pero la respuesta de Irán ha sido muy contundente en el sentido de que atacó, tal como dijo la vez pasada, fue un ataque cosmético, donde solamente después de hacer ese ataque norteamericano por los B-2 Spirit a unos sitios donde se enriquece uranio, en Fordow y en Natanz, ahora Irán respondió con todo. La otra oportunidad atacó solamente una base en Qatar, que se la dejaron lista para que la atacara. Estaba conversado el ataque y después de eso terminaba. Ahora no, atacó bases en Turquía, en Arabia Saudita, en Irak, en Jordania, y no me acuerdo dónde más, en Emiratos Árabes y en Bahrein. Entonces, está siendo coherente con lo que dijo antes de que comenzara esta historia. Así que no sé cómo va a seguir esto. Nosotros podemos saber cómo empieza, pero no sabemos cómo termina.
Pero las posibilidades, si Irán ha dicho que después de ocupar sus misiles va a ocupar los mejores misiles que tiene, que nunca los ha usado, y que tiene armas de plasma que va a sorprender, existe el verdadero peligro, por razones obvias y lógicas, de que si Israel corre peligro de desaparecer, vaya a usar las armas nucleares, que todo el mundo sabe que tiene, pero nunca han sido declaradas oficialmente. Entonces, ese es el escenario que nos estamos enfrentando, mis queridos auditores. Y por otro lado, Estados Unidos está jugando una vez más, podría quedar en una situación muy desmejorada en cuanto a su supuesto liderazgo de hegemón, que ya lo está perdiendo, pero porque es evidente que ya no es lo que era antes. Y hoy día Irán lo puede hacer pasar un muy mal rato. Hace poco tiempo atrás, Yemen les averió 2 portaaviones a Estados Unidos ahí en el Mar Rojo. Irán, que tiene muchísimo más armamento, puede hundirle portaaviones. Y el hundir un portaaviones sería una afrenta tremenda porque sería como la materialización de la caída del imperio. Así lo vemos nosotros. María Cecilia. Sí, tal como tú decías, aquí Irán no está solo. Hay un barco chino que le ha proporcionado todas las imágenes satelitales de dónde están los aviones norteamericanos estacionados para poder atacar a Irán. Y además, recordemos que la semana recién pasada, Rusia le envió un avión del fin de los tiempos a Irán. ¿Para qué? Para proteger a la cúpula gobernante y proteger a la ayatollah especialmente. Ese avión está preparado para resistir todo tipo de ataques y además para tener comunicación permanente. Es uno de tantos aviones que tiene Rusia, que también posee Estados Unidos, ¿no? Y que fue enviado precisamente para resguardar la vida de la jefatura en el caso del ayatollah y de los mandos, los altos mandos, digamos, del ejército iraní. Entonces, tiene apoyo. Recordemos que una de las cosas importantes que tiene Irán es parte de la ruta de la seda que China va a proteger sí o sí. Entonces, y recordar también que tú mencionabas a Kim Jong-un de Corea del Norte, que dijo que él iba a defender con todo lo que tiene a Irán, que no iba a permitir que fuera destruido. Y recordemos que Kim Jong-un no es una persona que se detenga ante cualquier cosa. Es capaz de utilizar armas nucleares si ve que las cosas se ponen feas en el tema de Irán. Entonces, puede la gente pensar que somos alarmistas, pero la posibilidad de que alguien apriete un botón y lance un arma, una bomba nuclear, que va a afectar al mundo entero, porque no es que vaya a afectar exclusivamente a Medio Oriente, va a afectar al mundo entero. Y ese es el problema. Ahora, recordemos, Israel, una de las cosas que en el Lanesex se había hablado era de tirar una bomba nuclear en Gaza para eliminar a toda Gaza, a todos los palestinos de Gaza. Se hablaban así de Gaza. Imagínense lo que pueden estar pensando respecto de Irán, que es su gran enemigo de toda la vida y que es el que detiene esta idea loca del gran Israel. Entonces, la posibilidad de entrar
a una guerra nuclear, a un conflicto nuclear, es grande, es muy grande, y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo va a seguir esto? Lamentablemente no se sabe, tenemos que estar atentos a toda la emisión, especialmente de, recordemos, no los medios occidentales, porque no son necesariamente los verídicos, ellos cuentan la verdad desde su punto de vista. Busquemos informarnos desde otros puntos de vista, no necesariamente el occidental, y esperar que esto no llegue a un conflicto nuclear. Claudio. Así es. Bueno, hay algo muy importante que decir. Respecto de Irán. Tiene que llamarnos la atención de que Yemen y Hezbollah no estén actuando aún. Si las cosas se desatan en forma más potente, yo tengo la impresión, me puedo equivocar, tengo la impresión de que Estados Unidos está trabajando y atacando en forma contenida para no enojar demasiado a Irán, porque dentro de su foro interno los norteamericanos saben que Irán está muy molesto, porque es segunda vez que lo engañan con las negociaciones. Tiene que estar muy molesto, y no le culpo, porque realmente es una burla tenerlo negociando, presionarlo para que negocie y después atacarlo. Lo encuentro pero absolutamente inaceptable, Entonces, Estados Unidos está usando solamente un portaaviones y mandando un avioncito como para cumplir con Israel, más que atacar Irán. Es Israel quien está atacando y está buscando descabezar miembros del régimen iraní. Atacó la casa del ex primer ministro Ahmadinejad, atacó la casa de Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, y bueno, no ha podido con el ayatollah porque lo tienen absolutamente, seguramente debe estar en un búnker, no sabemos, pero es Israel el que tiene el ímpetu, la gana y la fuerza con todo contra Irán. Pero vamos a ver, después que atacó las bases norteamericanas, estoy seguro que va a seguir con Israel. Irán, recordemos que hace 7 meses atrás, los primeros días, Irán no pasaba nada con Irán, y después empezó con todo. Estoy seguro que en los próximos días, quisiera equivocarme, pero estoy seguro que en los próximos días veremos una reacción apabulladora de Irán contra Israel. Y en la medida que Estados Unidos ataque en esta forma tibia, que lo está haciendo hasta el momento, no sabemos qué va a pasar después, pero hasta el momento, yo creo que Irán no va a atacar un portaaviones norteamericano aún. Si las cosas cambian, eventualmente podría hacerlo y podría hundir un portaaviones. Ese es el escenario en que nos estamos encontrando. Una guerra que es muy difícil parar en este momento, y que con un ataque a un portaaviones, evidentemente que podría escalar. No sé a dónde, pero podría escalar. Y si Israel corre en riesgo de desaparecer, creo yo, y espero equivocarme, podría usar armas nucleares contra Irán. Ojalá que nos equivoquemos, pero eso es lo que podemos decir con la lógica de los antecedentes a la vista y con la lógica de los hechos ocurridos en el último tiempo. María Cecilia. Sí, absolutamente. Ahora, aquí quien está atacando indiscriminadamente población civil, nuevamente es Israel.
Irán se ha dedicado exclusivamente a atacar bases militares y en el caso de Israel, las bases también de donde salen los misiles para atacar a Irán. Destruyó una escuela con más de 50 niñas. Entonces, aquí el criminal y genocida sigue siendo el Estado sionista de Israel, que no discrimina entre blancos militares o gubernamentales con la población civil. Lo que quiere Israel es hacer desaparecer a Irán para quedarse con el control absoluto de Oriente Medio. Sabemos que lamentablemente los países árabes, como Arabia Saudita y otros países, miran primero el negocio y luego el resto. Y siempre que dicen, porque le habían prometido a Irán que no iban a prestar su espacio aéreo y que no iban a meterse y que no iban a permitir que Estados Unidos ocupara, digamos, su espacio aéreo y su base, y sin embargo no respetaron aquello. Por esa razón están siendo bombardeadas las bases en todos estos países por parte de Irán. Aquí la ONU, al igual que la Unión Europea, hablan de que el régimen de Irán tiene que ser mesurado en su respuesta, pero, perdón, aquí hablan del régimen criminal, que es terrorista de Irán, y lo repiten una y otra vez. Pero Irán se está defendiendo. Y de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, que nadie respeta por lo demás, y que Irán ha respetado permanentemente, ha respetado los acuerdos que tenía con Estados Unidos y los otros países respecto del tema nuclear. Sin embargo, quien se retiró de ese acuerdo fue Donald Trump en su primer mandato. Y ahora que acaban de terminar estos acuerdos y que no se renovaron porque Estados Unidos no quiere renovación, le piden a Irán que tiene que ser mesurado en su respuesta, que están atacando. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué haría Europa si un país lo atacara? Defenderse, pues. ¿Qué haría cualquiera de nosotros si alguien viene a tu casa a violentarte? Bueno, pues te vas a defender. Y es natural, estás defendiendo no solamente a ti personalmente, sino que además a tu pueblo. Es lo que está haciendo Irán. Sí. Y recordar que además Irán viene de décadas de estar bloqueado, de no poder, de tener recursos y no poder venderlos, porque no se lo permite Estados Unidos, porque él no hace lo que él quiere. Y eso no es solamente con Irán, es con Cuba, con Venezuela y otros tantos países. Entonces, el problema aquí no es Irán. Aquí el violento no es Irán. Lo tachan de terrorista, ¿para qué? Para justificar. Pero aquí los violentos no son los países que están siendo violentados y agredidos. No. Estos países que tienen recursos naturales están siendo violentados por esos recursos naturales, porque además Estados Unidos no quiere pagar por ellos. Lo vemos en Venezuela. Se está robando el petróleo, porque no tiene dinero para pagarlo y necesita petróleo. Por esa razón secuestró a Nicolás Maduro, por esa razón está robándose el petróleo venezolano, porque si no tuviera el petróleo venezolano no habría atacado Irán. Se aseguró primero recurso, el petróleo, y luego atacó Irán. Entonces, Irán tiene todo el derecho a defenderse. Y lamentablemente Occidente, una vez más, Europa y Estados Unidos, vuelven a hacer lo mismo, a decir, no, que Irán, el agresivo, el agresor, que es violento, que es terrorista, pero resulta de que los que atacan son Israel y Estados Unidos. E Irán se defiende, es lo que haría cualquier país. Sí, mientras Irán ataca blancos militares, bases militares y blancos militares en distintos, tanto en las bases militares norteamericanas como en Israel,
y la coalición entre Israel e Irán está atacando al Barrer. Por ejemplo, noticias que llegan de último minuto. Más de 201 personas cayeron mártires y 747 resultaron heridas en 24 provincias hasta este momento debido a la agresión estadounidense e israelí en contra del país. Estas son noticias de Al-Mayadin en español. Y aquí tenemos otra más. 20 jugadoras de voleibol cayeron mártires por una agresión israelí contra un gimnasio en la ciudad de Lamer, en la provincia de Fars, al sur del país. O sea, están atacando. Población civil. Claro. Mientras Donald Trump anuncia operaciones de combate importantes y Netanyahu invita cínicamente al pueblo iraní a tomar su destino en sus manos, los misiles estadounidenses lanzados en la operación conjunta por Israel destruían una escuela de niñas, asesinando, según cifras preliminares, a 85 personas, de las cuales 72 eran niñas, y dejando más de 90 heridos. Ese es el actual genocida de Israel y Estados Unidos. Bueno, yo creo que esto es una noticia en desarrollo, por cierto. Estamos manifestándole a ustedes, queridos telespectadores, los hechos, presentándole los hechos que usted los puede constatar, y seguiremos bien. Le estamos también, a nuestro modesto juicio, lo que es los peligros que existen en este conflicto, pero esta es una noticia en desarrollo que evidentemente tendremos que seguir compartiendo para ver cómo se va desarrollando. Lamentablemente, este es un tema que no se va a resolver hoy día ni mañana, y ojalá pueda terminar pronto. No tengo fe en que termine muy pronto, y no tengo fe que vaya a terminar de buena forma. Pero me puedo equivocar, ojalá me equivoque. Entonces, mis queridos telespectadores, seguiremos hablando con ustedes de este tema en una próxima oportunidad, aquí desde GB Latam TV. María Cecilia, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? No, lamentablemente quiero recordar algo que Donald Trump dijo no hace mucho, un par de semanas, cuando le preguntaron, porque él dijo que las leyes internacionales no limitaban a él, que lo único que lo limitaba era su moral. Lo dice una persona que fue condenado por 34 delitos y que además es parte del grupo de pedófilos que visitaba la isla de Epstein, y las imágenes están. Entonces, ¿qué podemos esperar de la moral de una persona como esa, que no lo condenaron a prisión porque fue electo presidente y que ahora trata por todos los medios de esconder archivos para que no salgan abiertamente las pruebas más contundentes de que él era parte de esa red de pedófilos, que hasta el momento, con todo lo que se sabe, no hay un solo detenido de los pedófilos que se sabe que iban a la isla de Epstein a hacer barbaridades y barbaridades. ¿Qué podemos esperar de alguien que dice que su moral es lo único que lo detiene? No se puede esperar mucho más. No podemos estar muy optimistas, por cierto. Bueno, mis queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos en un próximo programa aquí desde GB Latam TV, en un programa especial. Muchas gracias y muy buen día. Buen día.